Bueno, muy buenas noches. Esta es la sesión del 2 de julio del 2026. En el desarrollo de la sesión de hoy vamos a desarrollar dos evidencias. Una es reflexión de piezas gráficas y otra vamos a asumir lo que es la arte finalización de piezas gráficas. En el primer momento, reflexión de piezas gráficas es esa parte inicial que nos corresponde en la guía y esta evidencia, reflexión de pieza gráfica, pues hace parte de esa reflexión que tiene que hacer cada uno de ustedes y que la invitación es a que se haga em, la reflexión, perdón por la redundancia, de ese componente gráfico que nos muestra en cada uno de ellos. Esta es una evidencia muy práctica de desarrollar, muy fácil de reflexionar y casi que es intuitiva sus respuestas. Dentro de ello, entonces, voy a leer esta evidencia para continuar con artificialización de las piezas gráficas. Evidencia, reflexión de piezas gráficas, actividad que se debe realizar de manera individual. Muchos errores se cometen en la comunicación desarrollada en las comunicaciones de las empresas y esto se evidencia en las piezas gráficas que son expuestas en los medios. En muchas ocasiones las empresas encargan el diseño a un solo anuncio, perdón, el diseño de un solo anuncio y este es puesto en diferentes medios sin tener en cuenta que cada uno de ellos exige un formato, un tamaño, un color, una forma de presión diferentes. En las siguientes imágenes que ustedes van a encontrar se utilizaron para el desarrollo de una estrategia de comunicación el Ministerio de Ambiente. A ver, las siguientes imágenes se utilizaron para el desarrollo de una estrategia de comunicación del Ministerio de Ambiente. Una fue impresa y la otra se publicó en dos redes sociales. Eh, am, Observe las imágenes y realice una reflexión que incluya los siguientes cuestionarios. Por favor, ustedes para dar respuesta a esta evidencia van a responder cada una de las diferentes preguntas que aquí pues nos da la guía respecto a estas imágenes que tenemos a cada lado. Retomo un poco el enunciado que se hizo y es en la dinámica de comunicación publicitaria que se tiene hoy en día, digamos que hay unos requerimientos específicos para las diferentes plataformas que los diferentes medios digitales nos proporcionan a nosotros en el aspecto de circulación de ese contenido, de esa publicidad. Y estos diferentes formatos pues van cambiando a razón de ser si son teléfonos celulares, pero acá yo tengo una tablet, ¿cierto? Si es un formato también llevado a un portátil, a un computador, y hoy en día pues también se están utilizando otras pantallas distintas, em, a otras pantallas distintas que permiten eh, pues visualizar las campañas publicitarias y cada una de ellas tiene su tamaño, su estructura, sus formas, su utilización. Esto va a hacer entonces que cada archivo o cada, sí, cada archivo que compete a la finalización de los productos finalizados, perdón, publicitarios, tiene que tener unas medidas correctas definidas para los diferentes dispositivos a los cuales se les va pues, a proyectar. Sería el consumo. Dentro de ellos tenemos TikTok, tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos
X, hay Instagram, y cada uno de ellos tiene una manera, una forma eh, mm, de cómo proyectarse en su base. Y desde ahí, pues digamos que esta es la reflexión que tenemos hoy en esta evidencia, en razón de que pues uno está bien asumido y el otro está un poco reducido, los márgenes, hay una compresión de de la imagen, del texto, de las formas, y eso hace que sea un error. eh, que, que no debe de suceder. ¿Listo? Entonces, desde ahí es la reflexión que vamos a hacer en esta primera evidencia. Para esta segunda evidencia, que es arte y finalización, voy a leer el contenido de manera muy rápida. mm, de, de la guía. A ver, permítanme un segundo. De la guía. A lo que yo estoy refiriéndome, reflexión de las piezas gráficas, es a esto, y yo creo que no estaba proyectando. Este es el enunciado, esto es lo que estamos viendo nosotros. Estas dos, pues, son las imágenes que corresponden al desarrollo eh, de estas preguntas que aquí tenemos. Entonces, por favor, darle respuestas a estas preguntas respecto a estas dos imágenes que se tienen. Bueno, para ver la arte finalización, que es la segunda, vamos a leer también el enunciado, vamos a ir a ver un video y retomaremos con mi presentación de unas diapositivas, dando algunos elementos específicos, y ya cada uno de ustedes va a desarrollar esta evidencia. Lo hago de manera muy rápida porque pues al no haber público, creo que pues estaríamos eh, pues de manera muy ligera para desarrollar esta sesión. Arte y finalización de piezas. Esta actividad pues ya se realiza en grupo. Es el proceso de arte finalizado. Bueno, el proceso de arte finalizado es necesario e indispensable para el desarrollo de una impecable estrategia de comunicación. Si bien el mensaje lo es todo, la forma como se publica y se pone en los medios también es vital para que el cliente comprenda el mensaje y lo reciba de forma positiva. La percepción que tenga el target de la marca depende en gran medida de la estética de los anuncios, la unificación de los colores y el buen manejo que se le da a la identidad corporativa. Basado en la anterior y lo abordado en el componente formativo, arte, finalización de piezas gráficas, que tienen que, por favor, ir a revisarlo, verlo, a asumirlo, aplique un arte finalizado a la pyme seleccionado o a una de las marcas de su portafolio, donde tenga en cuenta lo siguiente. Estos elementos son los que van a tener ustedes que tener en cuenta, ¿cierto? Para hacer un arte finalizado. Pueden asumir un arte finalizado, ya hay un key visual que nos proporciona una imagen gráfica con unos textos, con una retícula en donde se manejó un espacio bidimensional, ¿cierto? Que es una plana, en donde ustedes pueden generar o desarrollar junto con eso o sobre eso, esa evidencia, esta evidencia. Hacer una revisión del brief táctico de la campaña a analizar, la pieza a desarrollar. Cuando estamos nosotros finalizando un producto publicitario, muchos de esos productos publicitarios hoy en día aún tengamos eh, unos altos usos de plataformas digitales, aún se siguen atendiendo a impresiones. La impresión de vallas, la impresión de flyers, la impresión
de afiches, de pósters. eh, Aún es un elemento que se consume, hace parte del mobiliario publicitario en ciudades, en edificios, en edificaciones, en centros comerciales, en publicidad en general. Y el elemento que genera, eh, en este caso, de la arte finalización, lo que nos invita a hacer o el requerimiento que se debe de tener es que esas piezas publicitarias deben de tener unos pasos para, para llevar a cabo, por supuesto, la finalización, la terminación y, por un lado, ser impresos, por el otro lado, o por el otro lado, salir al público en las plataformas digitales. Y este arte finalizado, ya lo veremos en diapositivas y de pronto en el video, eh, comprende tener en cuenta todos los establecimientos, todos los parámetros, todos los márgenes, todas las imágenes, el tipo de letra, el archivo a guardar, ¿sí? Y que el archivo a guardar corresponda a un archivo compatible para toda la maquinaria de imprenta. Si en alguno de estos procedimientos algo no se tiene en cuenta, no se advirtió, el, el producto final sale al público y puede haber errores. Y una vez ya salga al público, pues es muy difícil, mm, retroceder esa impresión o esa información errónea que llegó a un público. Eso en lo digital. No es que lo digital, en pocos minutos, se puede arreglar y puede volver a circular, pero ya el daño está hecho. Ya, la figura, pues, de haber faltado a- a una evaluación final de ese documento publicitario, pues ya quedó en el público y ya desde ahí se va a empezar a hablar. Cuando son piezas gráficas, cuando son textos impresos, pues es mucho más complicado porque ya hay una impresión, porque ya hay un gasto, porque ya hay una circulación y volver a recoger eso es muy complicado. Entonces, este arte finalización, el proceso de arte finalización es un proceso que se tiene que llevar rigurosamente y tiene que tener el más alto estándar de atención para que las piezas publicitarias salgan a su destino, de una manera, pues, adecuada. ¿Listo? Y para hacer eso, entonces, hay que hacer una revisión del brief táctico de la campaña y analizar las piezas a desarrollar, las guías ejecucionales que contiene para el desarrollo de las piezas publicitarias, revisar el plan de campaña, objetivos de comunicación, concepto creativo, plan de medios, programación de los medios, ¿cierto? Revisar el key visual, de la campaña, realizar el arte finalizado de las piezas creadas para cada uno de los medios seleccionados en el plan de medios y de acuerdo con las estrategias de comunicación del plan de campaña. Dentro de esos elementos de arte finalista, que es coger ese documento final y ver, establecer
el asignar el color de acuerdo con el medio en el que se va a publicar, asignar perfil de color para garantizar la unidad en la visualización de la pieza, incluir los elementos de prensa necesarios para medios impresos, guías de corte, guías de pliegue, reserva, sangrado, objetos y tipografías y contornos, imágenes incrustadas. Todos estos elementos ustedes lo van a encontrar y van a desarrollar dentro del material de formación, que hace parte de la arte finalización. Pero eh, todos estos son elementos que mm, se tiene que tener el conocimiento. El conocimiento, por ejemplo, de asignar un color adecuado con el medio en que se va a publicar, que el nivel de saturación que se ve en el documento, que se distingue en la pantalla, sea una saturación, un color eh, idéntico, idéntico al que para cuando se vaya a imprimir, asignar el perfil de color para garantizar la unidad de visualización de la pieza gráfica. Eh, am, eh, Tenemos que tener en cuenta en qué formato, en qué archivo se guarda, en qué archivo también eh, se, se envía, que los PDF sean unos PDFs que corresponda al color, que corresponda a la tipografía, incluir los elementos de prensa necesarios para los medios impresos, la guía de corte, la guía del pliegue, si el documento es un documento que sale en una plana, pero el mismo dispositivo comunicativo tiene un pliegue que hace 2 páginas con 4 caras. Todos esos elementos se tienen que, que, mm, que verificar. Aquí hay una palabra importante y es la verificación. Porque si bien esto, cuando el documento va a arte finalizado, pues ya ha pasado por muchas etapas, por muchos procesos, por muchas manos, por muchos elaboradores o colaboradores, y digamos que se tendría que tener la idea de que todo está muy bien diseñado, que está ya la pieza publicitaria muy concreta, que todo el mundo ha tenido la capacidad, la responsabilidad pues de hacer un muy buen trabajo. Pero aún si es así, hay que hacer la revisión desde el arte finalizado. Todos estos elementos que se anuncian aquí, guía de corte, guía de pliegue, reserva, sangrado, objetos, tipografías, contornos, imágenes, colores, eso hay que volverlo a revisar. O sea, hay que, profesionalmente, hay que. Listo, de eso se trata. No sigo porque sería redundante. Realizar copias de cada pieza en el formato correspondiente a cada medio de acuerdo con las exigencias del mismo. Las copias de todos los archivos que se tengan, hay que guardarlas en diferentes dispositivos independientes, en la nube, en memorias, en discos duros, pero también hay un requerimiento pues que suena favorable más que desfavorable. De pronto no quedan muchos dispositivos de esos, pero si se tienen, sería oportuno hacerlo y es grabarlos también en CD. Hay un alto riesgo, bueno, en la nube digamos que ya hay plataforma segura, si es de pago pues más, pero no es infalible. Puede fallar, se puede borrar, puede haber un corto, bueno, se podría no acceder a esa información. Los discos duros también, los discos duros desde una cambia voltaje, desde un virus, pues se dañan, no abren y ahí se van archivos importantes. Igual pasa con las memorias pequeñas de 5 o 10 gigas.
pasa exactamente lo mismo. No pasa eso con un CD. Un CD se guarda la información y permanece por mucho tiempo, por supuesto, bajo unos cuidados, unos parámetros de cuidados, pero esa información no se borra, no se pierde. Entonces hay que tener en cuenta eso, hacer un archivo ordenado de cada una de las piezas de arte finalizadas en el que las piezas de cada medio estén dispuestas en carpetas separadas para el desarrollo de la pauta. Yo creo que, perdón, que todos aprendimos de eso cuando estábamos haciendo, y a mí me pasa cuando yo estoy haciendo proyectos, eh, yo de ese proyecto tengo 7 u 8 diferentes proyectos, diferentes archivos del mismo proyecto. Y lo que me pasa es que yo mientras voy desarrollando el proyecto, voy guardando con un nombre, inmediatamente vuelvo a guardar lo mismo con otro nombre y eso mismo con otro nombre. Entonces tengo 3 archivos, el mismo documento, el mismo proyecto. Y a medida que voy desarrollando ese proyecto, a una de las 3 carpetas, a la final, a la que estoy actualmente trabajando, lo voy guardando con un nombre distinto para tener esa carpeta. Si a esa carpeta le pasa algo, yo tengo un documento acá que tendría que continuar haciendo desde un poco más atrás, pero tengo todo creado, no involucro esos aspectos y eso hay que tenerlo muy en cuenta, hay que saber manejar también esos archivos. Incluir elementos de creación de piezas como fuentes de archivos, PDF, IEG, SVG. Sea cada uno de estos, pues son unas fuentes de archivos distintas para cada diferente documento que se quiera guardar. No todos los documentos yo los puedo guardar en diferentes fuentes de archivo. Hay que especificar y hay que saber identificar cuál es la fuente del archivo que me sirve para el proyecto que yo estoy trabajando y desde ahí también saber, importantísimo, si donde yo voy a enviar ese archivo tienen esa extensión de archivo fuente para poder ser leída. ¿Listo? Eso también hay que tener en cuenta. Instaladores de las tipografías, porque a veces uno trabaja en su proyecto unos tipos de letra que de pronto los descargó, que de pronto los compró, ¿cierto? Muy específicos, muy únicos, y cuando va a mandar un archivo para ser impreso a otra computadora en otro espacio, de pronto no tienen esas tipografías porque no hace parte de la base de datos que ellos tienen, entonces ahí no, ahí ya el archivo pues no se puede producir porque le está haciendo falta algo de la información que inicialmente pues tiene. La paleta de colores y las imágenes utilizadas. Eh, Hay que saber definir muy bien sobre los colores que nosotros trabajamos. Esto lo va de manera muy rápida porque todo eso está en el formato, en eh, en el documento de formación que ustedes tienen. Entonces, lo voy nada más a mencionar. Eh, la paleta de colores son aspectos que se tienen que tener en cuenta cuando se hace una producción audiovisual, una campaña publicitaria de la fotografía, del diseño gráfico, desde, bueno, de todo el componente visual. Se tiene que establecer una paleta de colores y la paleta de colores lo que hace referencia es que va a tener los colores que yo voy a utilizar en esa campaña, ¿sí? Porque podemos hablar de un amarillo, pero ¿qué grado de saturación tiene que tener ese amarillo? ¿Es un amarillo chillón o es un amarillo pollito o es un amarillo muy suave? Igual pasa con los rojos, con los azules, con los naranjas, con los cafés. La paleta de colores lo que me permite es reconocer eh,
dar a conocer, ¿cierto? ¿Cuáles son los colores que yo voy a utilizar para mi proyecto? ¿No? Em, y aquí voy a compartir con ustedes unas para tomar de referencia, y es esta. Estas son las diferentes paletas de colores. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, con estos tonos ocres, son unos tonos bastante pálidos, muy terrosos, nada brillantes. Yo tengo que definir y mostrar cuáles son exactamente esos colores, porque explicar un color de manera literal es un poco bastante complejo. O si yo voy a utilizar esta paleta de colores, o sea, en mi campaña publicitaria voy a utilizar todos estos colores, ¿listo? Desde ahí yo ya tengo una unidad, tengo una colorimetría, tengo colores cálidos, tengo colores vivos, tengo colores pastel y empiezo a jugar con eso. Eh, Hay también una delimitación de colores y yo voy a trabajar con esta aquí que estoy asumiendo. Yo no tengo colores muy saturados, muy vivos, muy contrastados. No, todo es muy sobrio, todo es muy calmado y desde ahí yo ya tengo una relación o una identificación de cómo se van a ver las cosas y cómo será el diseño visual de esa publicidad que yo estoy enmarcando. Vuelvo acá. Las imágenes, eh, um, perdón, las imágenes utilizadas, yo tengo que establecer cuando trabajo con imágenes que las imágenes correspondan a una información o a una información que corresponda a la nitidez, a la resolución de esa imagen y que me permita en el momento de ser impresa que tenga, pues que sea perfecta. Eh, am, y para eso tengo que saber qué dimensiones tiene, eh, am, qué información maneja, sobre qué dispositivo también ha sido tomado. Es decir, las imágenes son de esos elementos que yo más tengo que cuidarme, porque si cogen ese proyecto y es impreso sobre una retícula de unas medidas específicas, pero quisiera el cliente imprimir eso mucho más grande, al doble de lo que inicialmente se ajustó, que lo puede hacer porque él puede tener el archivo. eh, Garantizar que esa imagen, cuando se vaya a alargar y cuando se vaya a agrandar más, no vaya pues, a generar ruido, degradándose, despixelándose, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Listo? Para eso voy a traer un interlocutor para que nos dé un poco más de contexto de lo que la y lo que yo estoy mencionando.
Bien, volvamos. Yeah, está súper intenso. Aquí hay algo importante que él estaba hablando. Permítame un segundo, por favor. Ok. Ay, carajo. Lo que nos está diciendo aquí el interlocutor es lo que yo vengo diciendo desde hace un rato, pero digamos que desde otra perspectiva, con otra narrativa que me parece que puede aportar a la reflexión que podamos hacer. O que la fotografía presenta defectos. Para eso es necesario hacer una revisión en detalle de tu archivo. A esto se le conoce como arte final. Luego de finalizar la diagramación de nuestro documento, es el momento de preparar este archivo para imprenta. Para eso vamos a tomar los siguientes criterios en cuenta. Modo de color de nuestro documento. Acordemos que tenemos documento CMYK, que es para impresión, y documento RGB, que es para nuestras redes sociales. La resolución de nuestro documento. En muchas ocasiones podemos empezar un proyecto que nace nativamente para redes sociales, pero el cliente le gusta tanto que lo escala a impresión. Acordemos de verificar la resolución de nuestro documento para que sea el óptimo para impresión. Si nuestro documento tiene vinculado imágenes, será necesario incrustarlo para que la persona que lo recibe en la imprenta no le esté pidiendo ese tipo de archivos. Otro punto importante es la tipografía. Hay que realizar una revisión de ortografía de último momento para evitar que se vayan errores gramaticales. De igual modo, tenemos que convertir ese texto a vector. Un punto importante en documentos de impresos es el overprint. El overprint simplemente es indicarle a nuestros programas que el color negro es un color independiente y se va a comportar como tal, que va a caer encima de todos los colores para evitar la formación de cuatricomillas. Las imágenes es de vital importancia garantizar de que tengan la resolución y la calidad adecuada para tu impresión. Otro punto importante. Otro punto importantísimo. Eh, lo que nos está diciendo el interlocutor es
nos está especificando todos los elementos que tenemos que tener en cuenta. Parecen obvios, parecen em, que, que no, que, que no tuviera que prestarse atención en esos detalles, y ya lo decía anteriormente, porque como se ha trabajado en un grupo de personas en el documento publicitario, o gráfico o visual, no hay que dar nada por sentado. Y ese es un error bueno, es un error que realmente ya no se comete, y no se comete porque hoy en día el público es un público muy exigente, es un público muy letrado. Hace 40 años, 30 años, de pronto era un poco más desapercibido eh, en los criterios del juzgamiento de la publicidad. Hoy en día, cualquier elemento que distraiga el producto finalizado o el producto expuesto publicitario, pues genera mucho ruido. Además, porque estamos en un momento, y ya lo sabemos, en que cualquier error en cualquier ámbito eh, del comportamiento, de producción dentro de la sociedad, pues se viraliza por asumir esta palabra que en el contexto en donde estamos, pues da referencia a que se comunica a todo el mundo, a que todo el mundo la vea, que todo el mundo la comparte, y que todo el mundo desde ahí habla, y bueno, sí, y eso no lo queremos. Y aunque parezcan cosas obvias, en lo más obvio es donde se cometen los mayores errores, y no solo en publicidad. Y eso tengámoslo en cuenta y aclarémonoslo mucho a nosotros mismos, porque a veces lo que más lleva atención, lo que más genera eh, mm, elaboración, eh, eh, y esa elaboración eh, que se considera meticulosa, todo eso se hace bajo esos parámetros. Pero hay elementos como el escrito, el texto, los bordes de las imágenes, que parecen tan simples que no se le presta atención. Y en el arte finalizado, pues de eso se trata. Son los márgenes de nuestro documento. Otro punto importante son los márgenes de nuestro documento, ya que en muchas ocasiones el medio cual va a recibir este archivo necesita tener un rebase, un excedente para poder pasar la guillotina y que nuestro documento no tenga esos bordecitos blancos que en muchas ocasiones son molestos para el cliente. Y por último, hay que indicarle a la imprenta cuáles son las áreas por donde va a pasar la guillotina. A esto le vamos a conocer como líneas de corte. Todo lo anterior expuesto es parte del proceso de la arte gráfica para garantizar que nuestro documento salga de la manera mejor impresa. Espero que te hayan servido estos tips y Sí, que no... señor, sí, digamos que nos amplió un poco el panorama. Y después vamos, por favor, a prestar atención por acá. Entonces, arte finalización. ¿Qué es el arte finalizado? Entonces, el arte finalizado es importante porque para realizar un arte final se necesita
ver, me va a remitir a la diapositiva, pero desde un aspecto reflexivo en el sentido de la publicidad de hoy en día. ¿Listo? Del contexto publicitario de hoy en día y cómo esos grupos de trabajo vienen manejando el arte finalizado, pero también dentro de las diferentes dinámicas, diferentes comportamientos de los diferentes grupos publicitarios, también cómo se podría manejar. Porque es importante realizar un arte final correctamente. Como su propio nombre me indica, un arte final es un arte en sí mismo. La figura de un arte finalista dentro de una agencia es algo esencial en muchas ocasiones, aunque en muchas de ellas esa profesión se ha diluido entre otras especialidades y en muchas otras son los propios diseñadores o creativos los que realizan esta función. Pero es ahí en donde si hay dos o tres diseñadores creativos que están haciendo la pieza comunicativa publicitaria, siempre debe haber uno que, que sea consciente o sea el responsable de hacer el arte finalización. ¿Listo? Eh, Puede resultar un proceso difícil de llevar a cabo y muy técnico. Es por eso Es por esto por lo que muchos profesionales se especializan en este ámbito y se convierten en expertos del arte finalización. Son muchos los detalles que hay que revisar, tener en cuenta y dominar para realizar un trabajo exquisito, los pasos necesarios para llevar a cabo un buen arte finalizado. Hay una palabra que es fabulosa y es hacer un trabajo exquisito. Y exquisito viene de poder degustar de manera apropiada una pieza publicitaria. Bien. Eh, entonces, digamos que también hay un campo de la especialización, de las especialidades que hace parte de ser arte finalista. Y claro, por supuesto, como todas las especializaciones, lo que se hace es que se agudiza el ojo, eh, en el texto, en las márgenes, en las líneas, en la tipografía, en los colores, en la base de los colores, eh, en imprenta, en archivos. O sea, son muchos elementos que hay que tener en cuenta y un arte finalizador, digamos que ya tiene toda la estructura muy bien organizada que lo puede identificar en los diferentes proyectos que se le den. Fases de un arte final. Un proceso tan importante de llevarse a cabo desde el primer momento. Es primordial que antes de empezar cualquier proyecto se tenga en cuenta unos cuantos parámetros para que al final todo salga como esperamos. Un buen arte finalista es organizado y disciplinado. Todo tiene que estar en su sitio y realizarse con el tiempo suficiente como para no andar con prisas al final de cada proyecto. Antes de ponernos a trabajar en el diseño, hay que recopilar una serie de datos con los que empezar a preparar nuestros documentos. Dentro de ellos, entonces, ¿cuáles son esa preparación de los documentos? Antes de meterte de lleno el diseño, tienes que revisar las medidas que deben tener la mesa de trabajo, la resolución mínima de las fotografías, el sistema de impresión y el perfil de color del documento, así como el número de hojas y colocar correctamente las márgenes. Estamos hablando entonces de revisar las medidas si son verticales, si son horizontales, cuánto miden centímetros, cuánto miden pies, es decir, para que el texto interno, todo el contenido interno tenga su espacio, tenga sus momentos, tenga su ubicación. ¿Listo? Aquí tenemos tres formatos diferentes y pareciera que estos dos formatos son similares. Y
o pareciera que son idénticos, pero no, no, lo que son es similares, pero que en su estructura, pues tienen dimensiones diferentes y que esas dimensiones diferentes tendrán que cambiar eh, la ubicación de los diferentes elementos que se tienen. ¿Listo? Sí sabemos pues que eso se viene trabajando en ese documento, en ese proyecto desde hace mucho rato, que, que no tendría que cambiar al final, pero simplemente la verificación de todos esos espacios. Y algo que nos decía también el interlocutor es tener presente la margen de recorte, ¿cierto? Mm, ¿Cuál es esa margen de recorte? Eh, Todo lo que está aquí en rojo es no va nada porque esto es lo que se va a cortar de aquí en adelante, hace parte de la pieza, ¿cierto? Como resguardo de toda la información, los márgenes de seguridad, ¿cierto? Que es que desde el borde final donde va a quedar la hoja o la página hacia adentro, entonces desde aquí hacia adentro es que va a ir todo el texto, todas las imágenes, todos los títulos y que es de esta margen hacia acá no debe de existir pues nada de lo que acabamos de mencionar. Esto para darle una orden, para darle una estética, para darle una seguridad a todo ese contenido que se tiene y hace parte de esto, ¿cierto? Del área segura. Todo lo que está aquí adentro de este margen azul que está en toda la hoja será lo que va a ser modificado en la página desde la impresión. Ahí es donde sale el texto, donde salen los colores. Acá afuera no va a haber nada y eso hay que verificarlo. Para eso entonces hay una revisión y una corrección del trabajo. Una vez que el diseño está realizado y aprobado por el cliente, es hora de corregir los posibles fallos y hacer un repósito final a una serie de aspectos fundamentales. ¿Cuáles son? Aquí te dejamos una lista de chequeo que todo arte finalista debe comprobar antes de mandar un trabajo a imprenta. Erratas en el texto. Una vez que los textos estén perfectos, debes crear sus contornos y vectorizarlos o vectorizarlos. Cuidado con los saltos de la lectura y las líneas en una sola palabra. Ya lo verán ustedes, por favor, en ese material de formación nos van a hablar de cuáles son los contornos de los textos. Em, los contornos tienen que ser cerrados completamente y para eso se pueden vectorizar. Mm, uy, bueno, no están aquí como para haber ido a profundidad hacia eso. Yo creo que dentro de sus múltiples ocupaciones irán a ver el material de formación y ahí está todo lo que aquí estoy mencionando. Revisar el tamaño del documento, no des nunca nada por perfecto. No des nunca nada por perfecto. Es importante revisar el tamaño de tu mesa de trabajo porque es una de las partes más importantes dentro de la impresión. Mesa de trabajo es el área segura. Todo tiene que estar adentro. Ten en cuenta el sangrado y las distancias de seguridad. Si tienes algún elemento de tu diseño se encuentra muy cerca del borde, la guillotina puede cortar de más y llevarse parte del diseño. Comprueba que el sistema de impresión de tu proyecto sea CMYK y el espacio de trabajo sea el correcto cuando estamos trabajando sobre un documento digital. eh, la elaboración del documento tiene que hacerse sobre CMYK, los colores, la textura, la mezcla de los colores para imprenta, perdón, se hace sobre CMYK. Entonces, CMYK trabaja cuatro colores que hace referencia aquí. Em, ¿No? Mm, si yo mando el archivo o lo guardo sobre colores RGB, que son los colores con los que va a trabajar un documento digital,
pues ese rojo no va a ser el rojo que yo necesito, el verde tampoco, porque la mezcla de colores no va a ser pues, la apropiada. La calidad y el formato de las fotografías es muy importante. La calidad, el formato, ¿cierto? Y la resolución. Recuerda y grábate este número de fuego, 300 píxeles por pulgada. Lo óptimo es que esté en el formato TIFF o PSD, que estos pues ya son formatos específicos de algunos software de edición de imagen. Pero guardarlo en un TIFF o en un PSD garantiza que la información real de las imágenes tenga ese peso, ese contenido informativo. eh, am, y no sobre JPG. No se guarda o no se envía a impresora sobre JPG. La JPG es un archivo digital que para verlo, para visualizarlo es estable, tiene buen color y buena saturación, pero porque pues el mismo sistema, digamos que regula eso. Pero cuando se vaya a imprimir, va a ser carente de mucha información en esa imagen y no se va a ver bien. Si tu proyecto va a tener acabados especiales, recuerda mandar un documento por cada uno de los acabados con sobreimpresión en el diseño. Eso también lo ubican en el material de formación. Las pruebas de impresión. Llegó la hora de la verdad. Antes de llevar el trabajo a una imprenta, lo ideal es hacer diferentes pruebas de impresión para ver que está correcto, que todo está correcto, tanto por nuestra parte como por parte del cliente. Em, por supuesto, hay pruebas de papel, porque hay papeles grasosos, porque hay papeles muy lisos, o papeles muy porosos, y, y la tinta eh, tiene su comportamiento en las diferentes clases de papel. Hasta eso hay que verlo, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta. También eh, el tipo de tinta que se está utilizando, si es muy vieja, si es muy nueva, esos elementos también hay que definirlos. Y ser el testigo y estar presente y determinante en qué imprenta es que lo van a hacer. Envío de arte final. Es hora de generar el arte finalización y enviarlo a imprenta. Lo mejor para generar un arte final es guardar el documento en un PDF de alta resolución y marcar el sangrado y las marcas límite. ¿Cuál es el mejor formato del PDF? El más estándar y el más cercano para realizar este tipo de trabajos es PDF X1A eh, 2001. Digamos que esas son unas referencias que garantizan que la cantidad de información que va dentro del PDF es la correcta. Lo que tiene un PDF es que es un archivo ya finalizado y como se ve en la retícula digital va a salir realmente en el documento impreso y eso es muy importante. Y para finalizar, em, em, presentar al cliente los diferentes formatos de las piezas gráficas y audiovisuales para el desarrollo de la pauta en diferentes medios, entregarlo a través de un sistema de alojamiento de archivos digitales, Drive, Dropbox, servidor privado, bueno, eso hace parte de la construcción que ustedes están teniendo. Y ojalá y así sea. Presentar el formato PDF y el enlace del archivo con todas las piezas desarrolladas, realizar la presentación del arte finalizado ante el cliente, los instructores y demás compañeros de curso en presentación. Por favor, este arte finalizado
Lo presentan en un formato PDF. ¿Listo? Producto a entregar, un documento con el desarrollo de las piezas y una presentación del arte finalizado. Formato, un documento PDF y en el ancla el archivo con todas las piezas desarrolladas, así como una presentación del material para una pauta de la campaña. Bueno, pues no, aquí no puedo preguntarles a ustedes preguntas, dudas, inquietudes. Entonces, pues ya el desarrollo ustedes lo generarán. Muchas gracias. Que pasen una muy buena noche.